Bueno, lo primero que voy a hacer es, bueno, ya obviamente lavé las botellas, las lavé bien con agua hirviendo. Son botellas que son nuevas, relativamente nuevas en el sentido de que son compradas, mías, las he comprado yo ayer y las usé, las terminé. Obviamente tiré todo el líquido adentro de un vaso. Bueno, no importa, ahora estamos obviamente tomando mate. Entonces, una vez que las lavé bien, me aseguré de que esté bien desinfectada, bien lavada, lo que hago es, con alcohol al 70%, voy a ponerles alcohol adentro, que queden bien pasaditas. Y después el alcohol que tenga acá adentro lo dejamos escurrir, lo voy a dejar escurrir. En realidad no les estoy enseñando nada, simplemente les estoy compartiendo no experimento, sino un proceso que quiero compartir con ustedes, que es envasar una cerveza, que la tengo hecha, y enterrar 2 litros, los voy a enterrar hasta el 12 de mayo más o menos, 10, 12 de mayo, así después saco las botellas, las limpio bien, las lavo y las meto dentro de la heladera para mi cumpleaños, que es el 13 de mayo. Como decir, vamos a tomar algo que, bueno, no se toma todos los días, porque vos no todos los días tomás una cerveza que tuvo una maduración de bajo tierra 5 meses. Entonces, nada, eso es lo que quería compartir con ustedes. Por litro le voy a poner 7 gramos, le podría poner menos, porque como va a ser una carbonatación larga, le podría poner tranquilamente menos de 7 gramos por litro. Con 5 gramos estaría bien, pero yo le voy a poner 7 gramos a cada una del azúcar especial para la cerveza. Solo quería que sean testigos de que es real lo que voy a hacer. Ahí. Y ahora vamos a envasar. Justo hoy se me rompió la varilla, que es la que se utiliza para envasar la botella. Se me rompió la punta, que tiene un resortetito, una válvula con un resortecito que cuando vos empujás vas hasta el fondo, empujás y una valvulita se cierra, se mete para adentro y deja salir la cerveza. Bueno, se me rompió la punta. O sea que es lo mismo eso que esto y es más cómodo así ahora. No quiero que se me pase mucho tampoco, porque tengo que dejarlo en espacio para que haga tengo un espacio para que genere gas también. Y lo siguiente es el tapado de las botellas. Las chapitas también están en alcohol al 70, así que está todo desinfectado, no tendría que haber ningún problema. Lo que voy a hacer es ponerles una bolsita o algo para que no pegue de lleno esto esté crudo en la tierra, ¿no? Así que le voy a poner una bolsa de consorcio, algo de eso, y a enterrarlo. Yo creo que por ahí estamos. Que pongan los envases ahí, le voy a poner esta tapa para cuando después tenga que desenterrarla no le vaya a pegar con una pala y terminó todo el chiste. Así que entonces vamos a ponerlo acá adentro y voy a ir a buscar otra bolsita para ponerle una bolsa más. Bien, acá están nuestras cervezas. Bueno, vamos a enterrar. A ver, primero voy a poner las botellas que queden
Yo quiero que queden así, una inclinación, el fondo que quede para abajo y la tapa que quede un poquito más para arriba. Si se escucha ruido es porque están haciendo un techo a cada lado, ya me tienen la bola así. Ahora vamos a tapar. Bien. Bien, ahora sí. Pongo la champa de vuelta. Y una tapa ahí. Y hasta dentro de 5 meses. Qué bárbaro, ¿no? Vamos a ver qué tal funciona esto. Les voy a decir la verdad cuando la destape. Bien. Bueno, gente, ya enterramos las botellas de cerveza IPA, la cual vamos a dejar enterradas por 5 meses. Espero poder desenterrarla dentro de 5 meses. Y bueno, gente, para mí van a ser 5 meses de espera para que les muestre esto, pero para ustedes realmente los 5 meses van a pasar así de rápido. Y acá estamos, pero no 5 meses después, sino un poquito antes. Estamos 18 de abril del 2022. Nosotros enterramos esta cerveza, la enterramos el 4 de enero del 2022. Fueron los 2 litros de IPA. Y la iba a desenterrar más o menos aproximadamente entre el 5 y el 10 de mayo para tomarlas en mi cumpleaños, unos días después. Pero bueno, hoy van a venir unos amigos, ex compañeros del cuartel de bomberos voluntario, que era yo, que estaba yo. Que van a comer un asadito y se me ocurrió por ahí hacer un videito degustación con ellos. Así que lo que voy a hacer ahora es poner la cámara en donde dejamos enterradas las botellas para que veas que es real, que la estoy desenterrando, y cómo ha crecido el césped también, que de hecho lo he cortado como 3-4 veces al césped y ya estamos, bueno, ahora en abril, y ya está de vuelta el césped crecido, muy crecido. Pero bueno, voy a sacar rapidito porque tengo que ir a hacer unas cosas y quiero meter las cervezas a la heladera para que se enfríen para la noche. Son las 4:25 de la tarde, así que yo me voy a desenterrar. Voy a poner seguramente un poco de música mientras desenterramos, porque hay viento afuera, y como lo he mencionado en otro video, esta cámara no tiene un filtro de sonido, no sé cómo se llama, que son esos pompones que son para que el viento no haga ruido, no interfiera con la modulación de uno al escuchar, ¿no? Es para que quede registrado que realmente vamos a desenterrar hoy las cervezas que enterramos hace casi 4 meses y medio atrás. Así que acompáñenme a desenterrar la cerveza. Lo único que ruego es que no se hayan reventado nada más. Me pareció sentir olor a cerveza acá. ¿Se ve ahí el cosito blanco? Sí, ¿no? Que le pusimos cuando la hice, cuando la enterré. Están reventadas. Sí, están reventadas.
No, no están reventadas. ¿Y qué es eso? Se ve que tenían agua nomás. Bueno, eso fue rápido. Acá estamos con las dos cervezas. No están sucias ni nada, obviamente, porque yo las metí adentro de dos bolsas. Me había asustado, pensé que estaban reventadas, porque sentía un olor a cerveza cuando estaba desenterrando. Yo no sé si fue mi imaginación, que me jugó una mala pasada, pero están bien, las dos están... Ah, y sí, y me pareció que se habían reventado porque en un momento cuando saco la bolsa, no sé si se escucha, digo, uy, están reventadas, porque adentro había, en las bolsas tenía agua. Claro, en la bolsa no chupó la tierra y acá ha estado lloviendo mucho últimamente, entonces, claro, el agua que se va filtrando ha quedado atrapada en la bolsa y como ahí abajo hay un cierto... o sea, no se evapora el agua ni nada, la humedad queda atrapada ahí abajo y en la bolsa quedó atrapada la humedad. Pero están bien. Ahora lo que tengo que hacer es, bueno, una de ellas la voy a guardar realmente para mi cumpleaños. Vamos a ver cómo está. Todavía no sé si va a estar tomable esto o no. Todavía no sé si, hasta que no destape una, no lo voy a saber. Acá se le nota un poco a lo que ha quedado caída. No la quiero batir mucho porque cuando abra esta botella seguramente va a ser... porque debe tener muchísimo gas concentrado adentro. Por eso pensé que se podría haber reventado. Pero bueno, gente, acá está la cerveza que enterramos hace 5 meses. Vamos a ver qué onda, cómo salió. Javier, si estás viendo este video, bueno, espero que lo termines de mirar. Si estás viendo, por favor, dejame acá abajo en un comentario. A Javier lo conocí porque el otro día vendí unos 2 fermentadores míos por una red social, Facebook. Y bueno, ahí charlando con él me reconoció de que me había visto en los videos. Así que había visto mi canal, así que bueno, charlando ahí sobre un poco de cerveza, le dije que lo mire, así le cuento cómo quedaba la cerveza. Bueno, gente, voy a poner esto a la heladera, voy a ir a hacer un tramiterito y nos vemos a la noche. Yo después lo corto. Bueno, remala y yo... Dale. Bueno, gente, acá estamos. ¿Sí? ¿Salí o no salí? ¿Listo? Buena gente. Bueno, gente, acá estamos con la degustación de la cerveza que desenterramos hoy a la tarde. Y acá está mi amigo, ex compañero de bomberos. Buenas noches, mi nombre es Juan y hoy vamos a hacer la cata de la IPA enterrada de calle del 4 años. A ver qué te salió. Salud, amigazo. Véase el cuerpo. Que no se encuentra en una industrializada. Lucas no sale, ¿no? No. No sale Lucas. Está prohibido por internet. Pero bueno, lo que pasa es que es un agente de la CIA. De la KGB, de la CIA. Sí, estuvo en todos lados, en la CIA, en la KGB. Se vende por una cerveza, así que... Bueno, hablando en serio, véase el cuerpo, tiene aroma frutal y al principio tiene amargor y un dejo frutal al final. Sería un Ibu 40 más o menos. Sería un Ibu 40 más o menos. Muy rica, ¿no? O sea que ¿cómo que se le dice? Es una cerveza disruptiva en el sentido de que al principio tiene amargor y la nota frutal viene después, cosa que en cualquier otra cerveza no se encuentra. No se encuentra. Esa es mi crítica. ¿Qué tal? Probado. Señor del FBI. Ahí está el secreto. Yo sé como el gobierno, el que probé. Solamente va a salir la voz. La voz del agente secreto. Bueno, el tercero en discordia. Salud para todos los seguidores y sepan que acá estamos degustando una cerveza de autor. Pensé que, como lo dije hoy a la tarde, pensé que se había reventado la botella, pero bueno, no. Y está muy rica. Bueno, y... ¿Decí dónde te pueden seguir con la receta que pones? No, en mi canal de YouTube, acá en Cocinando con Julio, o si me quieren ver en Instagram también. ¿Cómo es el Instagram? Cocinando con Julio. Sí. ¿A vos tenés Instagram? Sí, pa. Pero me tenés que seguir. Sí, te sigo. ¿Cómo que no me seguís? Ya te sigo. Ya, buscalo ahí. Así que bueno, gente, nos vemos en una próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye. Y ahí terminó el video.
cortar el... Excelente.